Hoy vamos a hablar de literatura precolombina. Se denomina así a todas aquellas manifestaciones o producciones de carácter literario que existían en el continente antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Literatura precolombina, antes de Colón. Cuando los españoles llegan al continente, en el mismo existían tres grandes civilizaciones, tres brillantes civilizaciones: la azteca, la maya y la inca. La azteca hablaba en lengua náhuatl, los mayas en lengua maya y los incas hablaban en quechua o en aymara. Estos pueblos, si bien tenían un gran desarrollo y avance en lo que respecta a las artes y a la ciencia, tenían la debilidad de que no poseían escritura, es decir, que todas sus producciones y manifestaciones eran prácticamente de carácter oral. Cuando los españoles llegan al continente, arrasan con todo lo que es la cultura de estas civilizaciones, entre ellos la literatura, que es uno de los ámbitos más perjudicados por la conquista, ya que se destruye todo lo que es la cultura, se destruye lo poco que había de las producciones literarias que habían podido colocar algunos tallados en diferentes códices o estelas, y lo que sobrevive hasta el día de hoy es lo que se logró rescatar con la labor de algunos cronistas o algunos sobrevivientes a esta cultura que lograron pasar por escrito parte de lo que existía en aquellos tiempos. Los aztecas o mexicas es uno de los imperios más desarrollados y más exitosos del continente cuando llegan los españoles a América. Cuenta la leyenda que el pueblo de procedencia náhuatl del norte de México, los pobladores de un lugar llamado Aztlán, reciben la orden del dios de la guerra Huitzilopochtli de emigrar en busca de otro lugar para fundar la capital de lo que después sería un gran imperio. Le da la orden de que caminen hasta donde encuentren un águila devorando una serpiente sobre un nopal, que sería una especie de planta de tuna. Los aztecas emprenden su camino hasta el lugar donde encuentran un águila devorando una serpiente sobre un nopal, y es ahí en donde deciden fundar lo que después va a ser la capital del imperio, Tenochtitlán. Estos pueblos, los aztecas, eran politeístas, adoraban a muchos dioses y hacían sacrificios humanos como la mayoría de los pueblos de América de aquel entonces. Lo que se tiene sobre la literatura de ellos es mucha poesía, los huitcalts, que hablaban de la vida y de la muerte, los teocuitcalts, que eran poesías destinadas a sacerdotes, o los yaocuitcalts, que era la literatura de la guerra, que eran prácticamente los temas sobre los cuales escribían los aztecas. ¿Cómo llega la literatura o las producciones de estos pueblos? Muchos de ellos llegan a través de lo que se conoce con el nombre de los códices o los códex, que eran dibujos sobre cueros o algún otro material, en donde más o menos trataban de graficar estos cantos, estas leyendas, estos relatos, ¿sí? Esa es la forma en cómo nosotros logramos un poco entender acerca de sus costumbres, de sus tradiciones, de los cantos que ellos hacían, o de esto que nosotros llamamos literatura precolombina. Y otro tanto, como dijimos, por parte de los cronistas, quienes tomaban nota de estos relatos o estas poesías que existían en el imperio en ese momento. Otra de las civilizaciones o de los imperios con el cual se encontraron los españoles cuando llegan a América es la civilización maya, que abarcaba la parte de Guatemala y todo lo que era la península de Yucatán.
Pero esta civilización, este imperio ya estaba en franco declive, quizás por el crecimiento o el fortalecimiento de otros pueblos guerreros alrededor. La característica de este pueblo maya también es que tiene muchos dioses, creían en muchos dioses, y también aquí la producción que se tiene llega gracias a los códex y a las estelas sobre todo, que las estelas eran grandes piedras en las cuales se tallaban, se suponía que eran tallados dedicados a los dioses muchas veces. Algunas estelas hasta el día de hoy no fueron descifradas o decodificadas. Ellos, la poesía que hacían era dedicada a la medicina y sobre todo a la astrología. Los mayas fueron unos grandes astrólogos. También lo que conocemos de ellos es a través de los cronistas, pero las traducciones que llegan al día de hoy son traducciones ya con influencia o una mirada española al momento de traducir. Y muchas veces por los propios mayas, sobrevivientes mayas que volcaron por escrito al alfabeto español o al lenguaje español sus costumbres, sus leyendas, sus creencias, sus historias. Dos textos que se conservan son el Chilambalam, en donde se cuentan las tradiciones del pueblo maya, y el Popol Vuh, que es un poco la recopilación de narraciones y leyendas que tenía el pueblo maya. También básicamente de carácter oral toda su poesía. Y la tercera civilización con la que se encuentran los españoles cuando llegan a América es la civilización inca, que logra formar un gran y poderoso imperio que va desde la parte de Colombia y atraviesa toda América hasta Chile, Argentina, más o menos. Es un imperio grande, poderoso. Pero la literatura inca tiene el gran problema que ellos sí no tenían ningún tipo de escritura. No se conservan muchos testimonios, lo que se logró conservar es puramente a través de la tradición oral y de las transcripciones que pudieron hacer los cronistas en algunos casos. Pero ellos no desarrollaron ningún tipo de escritura, ni siquiera pictográfica. Lo que más se puede asimilar a un tipo de escritura quizás pueden ser los quipus, que eran pequeñas piolas de lana en donde ellos hacían nudos y con eso llevaban la contabilidad del imperio, pero no servía para escribir poesía, no era un código utilizado para escribir poesía o para escribir literatura. ¿Qué es lo que sabemos de los incas? Que básicamente la literatura que ellos hicieron era poética. Si bien podemos encontrar narraciones o teatro, básicamente eran de naturaleza poética. Hablaban mucho de la naturaleza, de las plantas, de los animales, quizás por su característica agrícola que tenía este pueblo. También sabemos que había poetas que estaban destinados a la corte y los poetas populares. En el primer caso eran los amautas, los poetas de la corte, y los árabes, que eran los poetas populares. De ellos conservamos algunos cantos, algunos himnos. La tragedia de Atahualpa, que es una obra de teatro con algunas controversias, y el Ollantay, que es otra obra de teatro que habla acerca de leyendas en este caso de un guerrero del imperio inca.